Padre eterno, gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Declaramos un tiempo de bendición, declaramos un tiempo donde la atmósfera de tu Espíritu, Señor, se mueve en este lugar, llenando nuestras vidas, llenando nuestros hogares, llenando nuestras familias de ti, Señor. Declaramos el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Declaramos el espíritu paternal sobre nuestros hogares, restaurando relaciones, restaurando vidas, Señor, llenando de identidad nuestros corazones, Señor. Entendiendo que tú nos amas, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor y que en ti somos verdaderamente libres, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos adorarte y exaltarte. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, Rey. Bendito eres, Padre. Bendito, bendito. Envuelves en tu canción de libertad, nos envuelves en tu amor, nos envuelves en tu amor. Oh. Gracias, Señor, bendito eres, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Así es, somos tus hijos, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Claro, ya no soy esclavo del temor, soy libre, soy libre. Santo Padre, Santo Padre. Declarémoslo, estoy rodeado. Estoy rodeado
este momento que te dejes abrazar por tu Padre, que te dejes amar por tu Padre y que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y por encima de cualquier voz extraña puedas declarar esto con nosotros: nuestra identidad, nuestra razón de ser delante de Él, que somos sus hijos. Santo eres, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Tu cántico de libertad. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Cuando ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Amén. Amada iglesia, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un privilegio poder volverme a encontrar con ustedes y compartirles una palabra de parte del Señor. Así que yo les invito en esta mañana, antes de empezar, para que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor, dándole gracias al Señor por esta semana que ha pasado y por este nuevo día que Él nos regala, este día que nos permite tener para poder estar delante de Él y escuchar su palabra y poderle adorar. Amén. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por tu inmenso amor, tu gracia, tu favor, tu misericordia. Queremos darte gracias por esta mañana preciosa, por este nuevo día que tú nos concedes, por el honor y el privilegio tan grande que tú nos regalas, que tú nos das, y así podernos presentar delante de ti en esta mañana y estar delante de ti para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, además de que nos permites venir y estar a tus pies para adorarte, Señor. Así que nosotros disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra vida, nuestro ser, para adorarte y alabarte en esta mañana, pero también para escuchar tu voz. Nos es necesario escuchar tu voz cada día, Señor. Hoy te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tú nos instruyas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia. Quisiera que nos ubicáramos en Juan capítulo 14, versículo 16. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16. Pero antes de leer el texto del día de hoy, ¿sí? vamos a recordar un poco lo que hablamos hace 8 días. Los que vieron el mensaje, los que escucharon el mensaje hace 8 días pueden recordar que estuvimos hablando acerca de avivar el fuego, avivando el fuego que hay en ti. Así que para nosotros avivar el fuego es necesario hablar
de lo que vamos a hablar hoy. Porque para nosotros avivar el fuego necesitamos conocer a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, del cual yo les quiero hablar en esta mañana. Así que, a manera de introducción, quisiera hablar un poco acerca de lo que hoy se habla del Espíritu Santo. Hoy muchas iglesias hablan del Espíritu Santo, algunas otras caen en el otro extremo de que no hablan de Él porque no les parece importante o lo consideran la persona de la Trinidad menos importante. Hay algunas iglesias que hablan, como les decía, mucho de Él, pero más como un cliché, pero realmente se habla mucho de Él teóricamente, pero no a la hora de la práctica no lo conocemos como deberíamos conocerlo y por eso nos perdemos tantas bendiciones. De hecho, hay una materia dentro de la teología que se llama neumatología, que es la doctrina que estudia a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y en esta materia se habla de sus atributos, de su divinidad, de su obra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de su obra en Cristo, de su obra en la Iglesia, de la regeneración en el creyente. Se habla de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu, entre otras cosas más. Así que conocemos teóricamente, hablando mucho acerca del Espíritu Santo, pero la pregunta sería si lo conocemos, si realmente lo conocemos. No sé si en este momento tú podrías preguntarte si tú realmente lo conoces. Es algo que me inquieta mucho, porque hablamos mucho de Él y hemos escuchado mucho hablar acerca de Él, algunos. Pero la pregunta, como les digo, es si lo conocemos realmente, conocemos al Espíritu Santo como deberíamos conocerlo. Nosotros debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una fuerza externa o un fantasma como muchos creen o muchos piensan que Él es. Así que vamos a tratar de recordar cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19 se encuentra con algunos discípulos. Ustedes pueden leerlo luego con más tiempo en sus casas. Hechos capítulo 19 nos habla de cuando el apóstol Pablo se encontró con unos discípulos a los cuales él le pregunta a ellos, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué Pablo le pregunta esto a estos discípulos? No sabemos porque el texto no dice por qué. Ahí más abajo en el contexto, más abajito posterior, dice que ellos habían creído en el bautismo de Juan. Entonces, posiblemente puede haber sido por ello que no habían recibido el Espíritu Santo, porque no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La cosa es que puede ser que Pablo notó en ellos que faltaba algo, que había algo que faltaba en sus vidas, y por eso él les pregunta si habían recibido al Espíritu Santo, a lo cual ellos le contestaron que ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. De modo que para ellos ser bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, tuvieron que haber escuchado acerca de qué trataba el bautismo, pero no escucharon acerca del Espíritu Santo. Así que es fundamental para nosotros como cristianos, como creyentes, como discípulos de Cristo, conocer al Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a mirar Juan capítulo 14 del versículo 16 al 17.
Dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten el término que usa el versículo 16 al referirse a consolador. Esa palabra consolador en griego significa parakletos. Y esa palabra lleva la idea de alguien llamado a ayudar a alguien más. Y se puede referir a un consejero o a un abogado, un mediador o un intercesor, instructor, guía o uno que comparte, asiste, ayuda o cuida. A eso hace referencia esa palabra. Pero noten que sigue diciendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En ese mismo versículo dice otro consolador. La palabra otro, también es una palabra griega, alen con doble L, alen, que significa otro del mismo tipo, lo que implica que el Espíritu, lo que implica que el Espíritu es para nosotros lo que era Jesús para los discípulos aquí en la tierra. Así que ahí vamos descubriendo la importancia que debe tener el hecho de nosotros como creyentes y discípulos de Cristo conocer al Espíritu Santo. Ahora el versículo 17, mire lo que dice. Pero terminemos el versículo 16, dice, para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este texto denota los aspectos de la relación que un discípulo de Jesús debe tener cuando se relaciona con el Espíritu Santo. Y el primero es que el Espíritu Santo, un verdadero discípulo de Jesús debe tener al Espíritu Santo con él. Segundo, un verdadero discípulo de Jesús debe tener al Espíritu Santo en él, dentro de él. Pero tercero, un verdadero discípulo de Jesús debe conocer al Espíritu Santo que mora en él. Yo sé que para muchos es difícil creer en alguien que no ve, pero la palabra declara enfáticamente que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Así que aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos, la Biblia nos enseña desde Génesis a Apocalipsis a la persona del Espíritu Santo y su obra, lo que Él ha hecho, lo que Él hace. Incluso habla de lo que Él hará. ¿Sí? Habla de sus influencias, habla de sus gracias, hablando de la gracia del Señor para con nosotros, los creyentes. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo no necesita tener un cuerpo para ser una persona. Lo que hace ser verdaderamente a alguien una persona es su personalidad, como lo vamos a ver. Noten que nosotros, por ejemplo, nosotros los seres humanos somos un espíritu con un cuerpo y con un alma. Pero ¿qué sucede cuando morimos? Inmediatamente este cuerpo muere, nuestro cuerpo muere, pero el espíritu con el alma van a un lugar, bien sea el paraíso, llamado el cielo, o el infierno, el lugar de tormento. Recordemos, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Ustedes pueden notar cómo el rico clama a Abraham para que envíe a Lázaro a mojar siquiera la punta de su lengua con una gota de agua, lo que significa que el rico en el infierno estaba sintiendo sed. Para ese momento él ya había muerto, pero en el infierno él sentía dolor, él sentía tormento, él sentía sed.
además de que sentía angustia por sus hermanos, porque recuerden que también le dice a Abraham entonces que mande a Lázaro para que le diga a sus hermanos que crean en la palabra, que crean en Dios, para que ellos no cayeran en ese lugar. A lo cual Abraham le dice: si ellos no escuchan, si no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán, aunque alguno de los muertos se levantare, para hablarles. Entonces noten a un espíritu siendo consolado, un espíritu, un alma siendo consolado en el seno de Abraham, pero también un espíritu siendo atormentado en el infierno, el espíritu del rico. Bien, también podríamos notar que los demonios, por ejemplo, son espíritus y no tienen un cuerpo físico, pero ellos también sienten, por ejemplo, odio. Una persona tiene sentimientos, tiene emociones, y ellos, por ejemplo, en contra de la iglesia del Señor sienten odio. Ellos son los que tratan de oponerse todo el tiempo a nosotros, a los discípulos de Cristo, a su iglesia. Ellos sienten dolor, ellos sienten tormento. Recuerden cuando Jesús va y echa a los demonios del endemoniado gadareno, cómo ellos ruegan a Él que no los atormente, cómo ellos ruegan a Jesús que no los atormente. Y Jesús posteriormente los echa fuera de aquel hombre, a lo cual ellos van a un hato de cerdos y el hato de cerdos se tira por un precipicio. Ustedes ya conocen el resto de la historia. También, así que en base a eso podemos decir que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, pero sí tiene todo lo que lo hace ser una persona, y es su personalidad. Miren cuando Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 y capítulo 16, cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, se refiere como Él y no como eso. En otras palabras, Él se refiere al Espíritu Santo como alguien y no como algo. Él no es una fuerza, Él no es un objeto, Él es alguien real. Y Él es más real de lo que tú y yo pensamos o nos imaginamos. Él es más real que la misma silla donde nos podríamos sentar en este momento a escuchar la palabra del Señor. Así que yo quiero que miremos brevemente algunos de los pasajes en la palabra que nos hablan del Espíritu Santo como persona, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo a través de la historia. Así que al entender que Él es una persona habla. Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hechos capítulo 13 versículo 2, miran lo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Noten cómo Él habla y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, Y además de otros textos más que nos hablan, que nos enseñan de que el Espíritu Santo como persona habla, pero también el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que cuando muchas veces nosotros oramos, intercedemos y no sabemos cómo hacerlo, Él, conociendo la voluntad perfecta del Padre para nosotros y también conociendo la intención de nuestro corazón, de lo que queremos decirle al Señor, en otras palabras, Él traduce nuestra oración.
Él intercede por nosotros ante el Padre. Algo así como lo que hacía Jesús con los discípulos, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús oraba por los discípulos. Asimismo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña. Él es nuestro maestro, Él es nuestro tutor. Dice Nehemías 9:20, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Juan 14:26 también nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que cuando Jesús se fue, dejó al Espíritu Santo con los discípulos. Y para ese momento recuerden que aún el canon de las Escrituras no había sido completado. Ellos necesitaban escuchar audiblemente la voz del Espíritu. Ellos tuvieron que ser inspirados por el Espíritu, de hecho, para poder escribir las cartas, algunas de las cartas que ellos escribieron, como Pablo, como Pedro, como Juan, incluso la revelación del Apocalipsis. Ellos tuvieron que haber escuchado al Espíritu, tuvieron que ser inspirados por el Espíritu. Ahora Él, ¿qué es lo que hace? Él toma lo que ya está escrito y nos habla acerca de Jesús. Él es el que nos revela a Jesús a través de la Escritura, además de que nos enseña las cosas, los secretos de la palabra, los secretos del reino, los misterios del reino para sus hijos. Y nos recuerda lo que Jesús nos enseñó, sus mandamientos, sus sabias palabras. Pero el Espíritu Santo también nos guía. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recuerda que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, Él decía constantemente que Él hablaba y Él enseñaba lo que escuchaba hablar de su Padre. Igualmente, este texto nos está diciendo que el Espíritu nos enseña lo que Él ha escuchado, lo que Él ha escuchado del Padre, lo que Él ha escuchado de Jesús para la iglesia. Hechos 16, versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Noten cómo cuando Pablo va a Asia a predicar, el Espíritu de Dios se les revela en un sueño y les prohíbe llegar a Asia. No era la voluntad de Dios para ese momento que ellos fueran a Asia a predicar. Entonces, mire, notemos a través de estos textos cómo Él guía a su iglesia, cómo Él te guía a ti, cómo Él me guía a mí a través de su palabra. Pero también Él testifica de Cristo. Mire lo que dijo Jesús acerca de Él en Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo testifica de Jesús. En la iglesia primitiva los discípulos testificaban de Cristo, pero juntamente con el Espíritu Santo, mientras ellos predicaban y testificaban de Jesús, el Espíritu de Dios testificaba juntamente con ellos, extendiendo su mano poderosa, haciendo señales, maravillas y milagros entre el pueblo. El Espíritu también llama y designa. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También el Espíritu Santo tiene voluntad,
como la tenía Jesús, como la tenía el Padre. Pero eso no quiere decir que ellos trabajen independientemente. Ellos obran en armonía. Por eso cuando hemos escuchado hablar de Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas, pero no quiere decir que sean tres dioses. Es un Dios manifestado en tres personas, solo que con un rol diferente. Entonces ustedes pueden ver a través de la palabra cómo el Padre hace algo y Jesús hace otra cosa y el Espíritu hace otra cosa. Y por eso estoy hablando que el Espíritu Santo también tiene su voluntad. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte los dones a su iglesia como Él quiere, según su soberana voluntad. Pero además de esto, también tenemos que decir que Él como persona puede sentirse, puede contristarse. Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esa palabra contristar es del griego lupeo. ¿Y qué significa? Significa entristecer, afligir, angustiar. O sea que de alguna manera Él se angustia, Él se entristece. Un objeto no podría entristecerse, pero una persona sí. También el Espíritu Santo puede enojarse o ser ofendido. Isaías capítulo 63 versículos 10 dice: mas ellos fueron rebeldes. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Yo creo que de ahí podemos aprender mucho nosotros, porque cuando nosotros somos rebeldes, nosotros podíamos estarlo haciendo enojar, lo estamos ofendiendo, como lo hizo el pueblo. Y esa palabra enojo es la palabra hebrea atzab, que también significa enojar, significa causar dolor, dañar, pesar, entristecer también. Él también puede ser resistido. Hechos capítulo 7 versículo 51 nos habla cuando Esteban, el diácono Esteban, antes de ser apedreado, confronta a la multitud a través de la palabra y les habla acerca de Cristo, les habla acerca del Evangelio, y ellos se ofenden con él y por eso lo apedrean. Y una de las cosas que les dice a ellos es: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa palabra resistir es del griego antipipto y significa también, además de resistir, significa oponerse. Además de eso, a él también se le puede mentir. Y podemos ver en Hechos capítulo 5 del 3 al 4 que nos relata la historia de cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira y le dice: Pedro, a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le dice Pedro a Ananías. La cosa es que no me has mentido a mí, le dice Pedro, sino que has mentido a Dios. Y esa palabra en griego es pseudomai, que también traduce pronunciar falsedad o intentar engañar.
Muchas veces nosotros no tememos lo suficientemente a Dios y tratamos a veces de engañarlo y de mentirle. A veces somos hasta hipócritas en nuestras oraciones, porque a veces tratamos de ocultarle una realidad a Él que Él conoce. Recuerden que Él es omnisciente, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce incluso nuestras palabras antes de orar. Así que yo te aconsejaría, no trates de mentirle a Él. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Él también puede ser blasfemado. Jesús habló al respecto de eso en Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Note cómo Jesús habla del Espíritu Santo en este texto. Y esa palabra blasfemia en griego es blasfemia. Y significa, o también puede traducir maldición, forma de hablar injuriosa, ultrajar y calumniar. En el contexto de ese texto, los fariseos estaban diciéndole a Jesús que Él echaba fuera a los demonios, o que Él hacía los milagros que hacía por la ayuda de Belcebú. Y es en ese contexto que Jesús les dice: cualquier blasfemia le será perdonada contra el Hijo del Hombre, cualquier palabra que dijeren contra el Hijo del Hombre, pero contra el Espíritu no. De manera que cuando los fariseos estaban haciendo eso, no se estaban dando cuenta que estaban calumniando, que estaban ultrajando, que estaban dándole la gloria a Satanás de lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Jesús, porque Jesús echaba fuera a los demonios, dice la palabra, por el dedo de Dios. Él hacía milagros y maravillas por el dedo de Dios. El dedo de Dios hace referencia al Espíritu Santo. Y Él también puede ser apagado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. Y esa palabra apagar es svenumi, en griego, svenumi, que significa extinguir. Recuerden que hace 8 días hablábamos de no dejar apagar el fuego, porque eso también significa esa palabra, apagar el fuego o cosas incendiadas, dificultar las operaciones del Espíritu Santo de Dios. Así que como conclusión, amada iglesia, cada una de las emociones y sentimientos y hechos que hemos señalado son propios de una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como ya lo hemos dicho, como lo es la gravedad o como lo es el magnetismo. Él es una persona divina, con todos los atributos de la personalidad, de su personalidad. Él es Dios y debe ser fundamental en nuestra vida cristiana. Y tenemos que ser conscientes de esto, pues Él vive en nosotros y ha venido para ser nuestro consolador, para guiarnos, enseñarnos y ayudarnos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es, amada iglesia, que quería hablarles esta mañana acerca de la personalidad del Espíritu Santo, porque para conocerlo nosotros necesitamos entender que Él es una persona. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, quiero hablarles de algo más práctico. Hoy hablamos de algo muy teórico, que para muchos de ustedes es muy conocido, quizás para otros no lo es, para otros es algo nuevo. Quizás muchos no entienden o no habían entendido bien
quién es el Espíritu Santo, pero era necesario asentar las bases para lo que íbamos a hablar dentro de 8 días, que es algo más práctico. Quiero llevarlos, amado iglesia, dentro de 8 días, si Dios lo permite, a llevarlos a que, de qué manera, cómo podemos relacionarnos con el Espíritu Santo, cómo podemos nosotros disfrutar de sus gracias, de sus bendiciones, cómo podemos disfrutar de lo que Él quiere darnos, de lo que Él quiere entregarnos. Por eso era tan importante primero hablar en esta primera parte del día de hoy acerca de quién es Él, quién es el Espíritu Santo y cuál es su personalidad y lo que Él ha hecho a través de estos textos de la palabra y a través de la historia. Así, amada iglesia, que espero que les haya quedado muy claro, y si ustedes quieren pueden mirar esos textos de los cuales hemos hablado con tiempo en tu casa para que los estudies y puedas entenderlos mucho mejor, y así dentro de 8 días puedas entender mucho más lo que vamos a hablar. Así que ¿qué tal si oramos? Inclinas tu rostro ahí donde estás y oramos dándole gracias al Señor por esta palabra preciosa. Señor, damos gracias a ti en esta mañana, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado. Gracias porque hoy tú quieres manifestarte y nos quieres revelar tu palabra que habla acerca de ti. Nosotros como creyentes hemos escuchado y hemos conocido la voz del Padre, también hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero muchas veces por nuestra ignorancia, Señor, te hemos contristado por el hecho de que te hemos ignorado a ti, Señor. Te hemos ignorado como persona, no hemos tenido en cuenta quién eres tú. Y muchas veces por eso no ha sido importante para nosotros el hecho de relacionarnos contigo. A veces nos cuesta hablarte, a veces tenemos incluso argumentos o enseñanzas en nuestro corazón que lo que hacen es llenarnos de incredulidad en cuanto a tu operación, en cuanto a tu persona, en cuanto a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Hoy reconocemos a través de lo que hemos hablado que tú eres una persona divina, como lo es Jesús y como lo es el Padre. Pero queremos pedirte perdón si te hemos contristado, si te hemos apagado, si te hemos ofendido, si te hemos ignorado a causa de nuestra incredulidad o nuestro pecado o por nuestra misma ignorancia. Así que hoy te pedimos que nos perdones, precioso Espíritu Santo, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros y que abras el entendimiento de tu iglesia y de tu pueblo en este tiempo para que podamos comprender y entender realmente quién eres tú y lo que hiciste y lo que haces y lo que harás. Porque no queremos perdernos de todo lo que Jesús nos prometió a través de su palabra, que haría en nosotros a través de su Espíritu a causa de nuestra incredulidad o nuestra ignorancia. Así que te pedimos perdón por ello. Perdónanos, Señor, por muchas veces no tenerte en cuenta a ti. Así que te pedimos que nos perdones y nos ayudes. Queremos darte un lugar en nuestras vidas y en nuestro corazón a ti, para que tú también nos guíes, nos enseñes, nos reveles a Cristo, nos reveles al Padre, nos enseñes la palabra y nos lleves a una dimensión mayor de relación, de intimidad contigo. Es nuestro deseo, es nuestra petición, es el anhelo de nuestro corazón, que con todo nuestro ser te la hacemos, te la pedimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, amada iglesia, espero haber sido muy claro. Les deseo que este resto de tarde puedan disfrutar, este fin de semana, el día de mañana que es festivo, puedan disfrutar hoy, mañana con sus familias y puedan descansar también de sus trabajos. Si Dios quiere, como les dije, continuaremos con la segunda parte de este tema, con algo más práctico. Yo les agradezco por su disposición, por su corazón para con el Señor.
Así que yo los bendigo, mis amados, que el Señor les continúe guardando, protegiendo, cuidando y bendiciendo. Hasta la próxima, si Dios lo permite, nos vemos el jueves. Entonces, que Dios les bendiga, mis amados. Chao.